a la compañera Marieli Calderón y a la autora, pues somos sus anfitriones en el día de hoy, aquí en esta Sabiduría Mágica. Les damos la bienvenida a todos. Pues voy a dejar realmente a la que va a dirigir las actividades de lo que vamos a hacer aquí en de esta presentación de este libro, de entrar al mundo de Sigrema 575, la escritora, amiga, profesora Marieli Calderón. Un aplauso para ella y bienvenida. Música de fondo. No. Antes de dar las buenas tardes, yo quisiera que escucharan un poquito de esto, solamente un poquito. Exacto. ¿Por qué? Pues acaban de escuchar Patricia de Pérez Prado, inspiración para su nombre que tuvieron sus padres, y por eso es que ella hoy en día se llama Patricia. Mi amiga Patricia Sheffer-Rhodes. Ella es el alma llanera de lo racional. ¿Y por qué? Porque ella parece así toda seriecita y todos creíamos que ella era toda escolar, que se dedicaba a estudiar y... Hombre, tiene esa faceta, o sea, no es que no la tenga, pero además tiene música igual que todos nosotros por dentro y es caribeña y un poquito alemana y un poquito de todo. Ella dice, en sus propias palabras, que ella es un ser humano como parte integral e íntima de la naturaleza universal, perdurando en ella de manera dinámica. Yo intento entender que aquí hay una escritora y una poeta que tiene un universo de emociones en su interior, que vive con unas convicciones totalmente claras y prístinas de quién ella es. Y ella es tan majestuosa y grande como la naturaleza y tan mínima como su poesía. Hay una cosita que yo le voy a preguntar. Ella también comenta que su alma celta corre libre. Y yo quisiera saber qué ella quiso decir con eso, porque a mí me dejó como así sin saber. Hola, mi alma celta es ¿cómo te digo? Es lo que viste cuando entraste en el baño y me viste sin maquillaje. Esa es mi alma celta. Yo soy una persona muy natural. Yo adoro la naturaleza, yo adoro a los animales, yo reverencio a los ancianos, a los animales, a la vida, a todo. Y pues eso soy yo. Entonces los árboles, por lo menos para mí, son maravillosos. Las plantas, los árboles. Entonces, pues esa soy yo. Y esa fue la que tú viste cuando tocaste la puerta del baño para ver si no me había desmayado. Para hacer maldad. Bueno, esa es el alma celta mía, que corre por donde esté. Corre por el Caribe, corre por Europa o corre por Estados Unidos o por donde sea que uno esté. Muy bien. Ella ya lo dijo, pero yo lo repito. Ella tiene respeto ante la vida en todas sus formas. Y eso para ella es crucial. Ella respeta igual a un animal, a la naturaleza, a los árboles, a las plantas y a los seres humanos.
Además es una persona extremadamente pasional. Dice que la pasión la llevó a estudiar biología, a trasladarse a Europa, a Estados Unidos y ahora en Puerto Rico. Es otro comentario que dejan conocerla un poquito más. No soy el pecado ni la tentación de nadie. O sea, ella es su propia mujer. En ella no hay dobleces, en ella no hay ambajes, en ella hay un ser humano genuino, íntegro, con una capacidad enorme de escribir y un talento maravilloso de sincretizar y decir las cosas más hermosas en versos. Además, en cuentos y en versos es innovadora. Ella no solamente tiene una pluma maravillosa, sino que además tiene una técnica excepcional. Ella está rompiendo barreras todo el tiempo, diseñando, inventando y produciendo nuevas alternativas para producir literatura. Como ya bien dijo, ella es una persona sincera que ama, tiene un amor puro y verdadero. Y yo quisiera terminar porque sabemos que tiene muchísimos premios. Puedo mencionarles unos cuantos. Ella es editora de su compañía Scriba. Ella es traductora. Ella tiene el libro Yara, que se ha llevado unos cuantos premios. Ella tradujo El Sendero Encarnado, The Redeeming Path, de Amanda Hale, publicado en 2008 por Verde Cielo Editores. Tiene un blog literario en el que ella publica todos los miércoles. Ella se ganó, está en las fronteras de lo imposible, del certamen Casa de los Poetas del 2014, ganó premio. En el 2011 recibió el primer premio en narrativa del 20º concurso literario del Instituto de Cultura Peruana en la ciudad de Miami, Florida, con su cuento Ignacio de su antología Yara. Yo les invito a todos a que lean con cuidado cada una de las delicias que ofrece Patricia. Ninguna tiene desperdicio. Y los quiero dejar, para terminar así la presentación de ella, con palabras de ella misma en sus propios siglemas. Creo que mejor que nadie ella habla de sí misma. Este siglema se llama Soy. Siento y existo. Mi mente se levanta de las cenizas. Otra no seré. Máscara y etiquetas presta destruiré. Ya habita mi alma el éter más brillante del tiempo sin fin. Ser. Somos todos luz de nuestras propias noches, alumbrándolas. Entre los demás, seres únicos siempre, sin ningún molde. Reales, fuertes, dejamos huellas hondas en el camino. Y así son las huellas que ella está dejando y haciendo historia en la literatura de Puerto Rico y del mundo. Tiempo 2. Toda la vida derrites los momentos que no volverán. Imagínome saltando entre instantes, siglos, segundos. Millones de eras transforman nuestras vidas en pospasadas. Por el sendero de la hora, inmediato transito veloz. Olvido que soy la voz del agua y aire, materia y tiempo. Pido disculpas porque no tenía espejuelos y hice un traspiés. Bueno, ahora los dejo. Tendremos un pequeño conversatorio sobre qué es el siglema y vamos a poner aquí a Patricia en la sillita caliente. Sí, antes de me gustaría que fundadora, una de las fundadoras de Librería Mágica, nos dijeron unas palabras de bienvenida, ¿verdad? Bueno, yo creo que las presentaciones ya se hicieron, no los quiero interrumpir mucho, solo quiero añadir un poquito sobre el libro. Lo leí, me pareció bien interesante, no soy muy amante de la poesía, así que eso es como un logro, que me haya gustado, sobre todo
porque estamos en una época que podríamos decir que es una época de siglas. La época cibernética es una época de siglas, es una época del LOL, es una época de RB, es una época donde el lenguaje está hecho para sobreentenderse con las siglas. Entonces me pareció bien interesante el libro que recoge ese ambiente literario, digamos, de este mundo más fluido, más líquido, más donde la poesía va por otros caminos, donde hace otro tipo de intento de entender. Me gustó mucho. Entonces, me parece que es un libro que puede tener un impacto en cómo hablamos, porque casi nunca cuando hablamos de poesía, déjenme ver cómo les explico esto. Cuando hablamos de poesía, casi siempre estamos hablando de un grupo de metáforas que estamos recogiendo en un texto, pero entonces ahora si yo quiero citar un poema con todo su texto, yo puedo hacer un acrónimo de un poema. Entonces se contiene toda la metáfora de un poema en 4 o 5 letras, y eso me pareció bien interesante en la forma de comunicarse en la actualidad. Eso era lo único que me hubiera gustado compartir. Me alegro que todos estén aquí en Librería Mágica, esta es su casa. Somos una empresa familiar, mi papá está en Venezuela. Yo sé que él estará pensando que cómo habrá quedado la presentación. Ahorita yo me comunico por el internet y le avisaré cómo está todo. Y espero que disfruten este tipo de actividad, igual que disfrutamos nosotros también de este tipo de actividad. Te dejo ahora, Patricia, por favor, deleítanos con tu poesía. Bueno, vamos a leer, para entonces pasar al conversatorio, vamos a leer un acercamiento que hicimos al libro de Patricia, y entonces comenzamos de una manera más integral con ustedes. Titulamos a este trabajo, le titulamos Patricia Schaefer Roder, La persuasión minimalista. Espero podamos acercarnos lo suficiente a este novedoso libro. El término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo británico Richard Wollheim en 1965 para referirse a las pinturas de Art Reinhardt y a otros objetos de muy alto contenido intelectual, pero supuestamente de bajo contenido formal o de manufactura, como los ready-made de Marcel Duchamp. Ya después se fue haciendo desde esa primerísima partícula de composición de un todo y hacia un todo una genuina entidad de apreciación. En su ámbito más general se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es una traducción transliteral del inglés minimalist, que significa minimista, o sea, que utiliza lo mínimo como una expresión de un todo, de un universo. Es la tendencia a reducir a lo esencial. Se aplica también a los grupos o individuos que practican el ascetismo y que reducen sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo. Es también el significado a simplificar todo a lo mínimo. Y si tenemos esa visión tan esencial de un concepto que parte de lo mínimo hacia un universo en significado y forma, entonces estamos frente a un evento que debemos detenernos a contemplar, y si hay poesía, la persuasión es definitiva. Siempre he definido la persuasión en poesía y en las artes como una invitación al acto de la expresión en gran legitimidad y en ausencia de estructuras o nombres, si bien las técnicas. Aparte de la etimología del concepto minimalista, quiero figurarme esa reducción a la forma que encierra en este caso un poema como un desprendimiento capaz de conmover en mensaje y continuidad. Voy a figurarme entonces el siglema 575 bajo la imaginación de Patricia Schaefer Roder como una propuesta de poesía decidida a buscar esa frontera oculta
que un gran poema necesita definir, claro está, para representarse. Existe en este libro lo que Juan Ramón Jiménez definía como llegar al todo a través de la inmensa minoría. Esa minoría de palabras siendo grandes palabras. Sabemos que en este tipo de expresión que llamamos siglema hay unas distinciones: purismo estructural y funcional, orden, sencillez, precisión, reducción y síntesis. De ahí, entonces, se nos muestra un poema enfilado en una estrofa o estrofas contadísimas, es decir, decimos el espacio y tiempo de los elementos escogidos como tema. Siglema 575 de Patricia Schaefer Roder observa en su audacia esa finalidad que persuade, incita a leerse y sorprende. En ese enunciado matemático que oscila en la construcción del verso 575, vemos a una poeta navegando en los siempre contrariados continentes que encierra el ser y la vida en sus múltiples materias. Todo comienza en un punto, nos dice la poeta, o el tintero mismo, sabio en desbocarse o desbordarse en el camino que le sostiene. Si bien el humanista Giulio Cesare Scaliger define el epigrama como una modalidad donde se contempla la síntesis y la precisión, es decir, que lo que él mismo llama brevedad y argucia, esa premisa fluye armoniosamente con Schaefer Roder en cada uno de los poemas que nos ofrece, y ya en sí es un deleite de arte mayor. Ya la letra, escogida entonces en su brevedad, cumple con su oficio de mostrarnos vivencias, caminar, sentir, contemplación, duda, en fin, la vida. Queda en el asombro del lector cómo estos 575 pueden encerrar tanto dinamismo y maestría, y desde luego el discurso de la novedad. Vive el lector en la visión de la poeta, encerrado en cualquiera de sus estaciones, con aviso de ver la poesía desde otra dimensión, porque siempre ha estado ahí, en su gran átomo, listo al descubrimiento. Tengo y debo destacar este siglema a la que nuestra poeta ha titulado Palabras. Esas 7 letras que perfilan el respiro, la existencia y, por qué no, la supervivencia. Es un poema que define sencillamente nuestro ser en todos los vocablos posibles y que hace describir un lema de sentido inmemorial. El poema comienza en la misma ley de gravedad de José Ortega y Gasset cuando nos decía: una buena parte de los hombres no tiene más vida interior que la de sus palabras. Pues bien, este poema resume vida interior, talento para dominar la vida y por supuesto la palabra, y cito: por este verbo que nutre mi espíritu escribo siempre. Alas del alma, tantas ideas libres vuelan en alto. Lejos, muy lejos puedo soñar contigo, palabra dentro. Abre las letras, secretos escondidos en el corazón. Cierro la cita. Sí, las palabras son códigos que abren todos los secretos del hombre. Desde un sueño, una profecía, una obsesión, hasta una pausa de la soledad. Este siglema empieza por la palabra definida y regia, pasa por el amor, a veces con fracturas, y celebra a su vez la vida. Y es que la vida, nos dice la poeta, es la palabra más exacta en donde transitamos. Vuelvo al poema y cito: arriba, vida, hazme respirar hondo, lápiz en mano. Solas, nosotras debemos descubrirnos para existir. Cierro la cita. Otros poemas se denotan brillantes y libres. Grito de mujer, donde la poeta hace la grandeza de la mujer en la esencia de la Artemisa y Venus, dando su aliento a todos, aunque le falte. Cito el poema. Decreto universal de la mujer como umbral y signo de la vida. Otro poema, Libertad, donde la poeta pronuncia la paz y la libertad como un uno, necesario y a veces tan ausente. Justicia,
donde se brinda el manifiesto a las generaciones venideras, haciendo de esta palabra malamente cotidiana una verdadera naturaleza al cambio. Y digo malamente cotidiana porque se nos muestra sorda e inválida ante tantas arbitrariedades de nuestra convivencia como pueblo. Y Schaeffer Roder nos lo dice en su lema actual y contundente, donde como otros poetas de nuestros tiempos debe amanecer la justicia, luminosa y mayúscula, sobre un pueblo ya resuelto y unido. Y si todo comienza en un punto, debe regresar a un punto. Alfa, omega, yin, yang, puntos cardinales del ser, y el poeta en ellos significándolos. Y eso hace este libro dar la interpretación de la infinita vida en todas sus habitaciones llenas y ricas y circunstancias, y la brevedad como universo de ellas. Nuestras letras viven ceñidas a estas propuestas como Silema 575 de Patricia Schaeffer Roder, donde la novedad nos da el escenario exacto de lo que debe ser la poesía. Una libertad de verbo y forma, una constancia de identidad, un discurso de cambio y revolución, y desde ahí la magnitud, la plenitud, la excelencia. Saludamos este libro en todas sus expresiones, en esa persuasión que nos hace regresar al punto y creer en él. Enhorabuena. Nuestro conversatorio. Ahora viene el conversatorio. Sí, porque vamos por orden de tanto. Sí, dale. No, tú primero. Bueno, yo... Lo más alto. Mira, siempre me había conocido como narradora y había leído algunos de tus trabajos que me parecen excelentes en narrativa. Esto de entrar en la poesía, ¿es un detente ahora en este momento creativo tuyo o había ocurrido otro? No, yo siempre he escrito poesía, pero me he enfocado más en la narrativa, ¿no? Pero siempre he escrito algo de poesía. Lo del Siglema comenzó creo que en el 2011, comenzó como una necesidad que yo tenía de plasmar algo que fuera más mío. O sea, era mi necesidad de hablar más en mis propios términos, en mi propio tono, ¿no? Así que yo no he dejado la narrativa. De hecho, acabo de llegar de un taller con Rubí Camacho, ahora, de novela, que empezó hoy. Y porque es que tengo muchos proyectos. Bueno, de hecho estoy traduciendo una novela en este momento también. Y tengo varios proyectos. Tengo un libro de microrelatos también, próximo a salir. Y tengo otro libro de cuentos cortos, también próximo a salir, y unas novelas también. Yo no he dejado la narrativa, pero esto yo sentía que era una necesidad que yo tenía de poder transformarlo en algo mío, de transformar la poesía en algo que fuera un poco mío, ¿no? Es un poco tuyo porque según tú mismo explicaste, según explicó Mario Antonio, vamos a lo mínimo. ¿Por qué? ¿Qué hay de mínimo en ti? ¿A qué tú te refieres con mínimo? ¿Qué te mueve? O sea, ¿qué es mínimo? Bueno, lo mínimo es la esencia, es el núcleo de todo. Y puede ser que sea por mi formación de bióloga, yo soy bióloga, yo pues aprendí de manera científica también, ¿no? Qué son las cosas realmente claves, ¿no? en todo un panorama. Entonces, pues
esta necesidad que tengo yo de regresar al grano, al punto, a ese punto de donde se origina todo, como se supone que se originó el universo se originó de un punto y todo se puede reducir a un punto. Entonces, pues eso es, el minimalismo en el caso mío y supongo que en el caso de todo el que lo practique, lo que quiere es despojarse de todo lo que no hace falta y ser contundente y llegar a ese punto esencial. ¿Y se te hizo fácil la transición? A mí me encanta. Una propuesta como el Siglema, Sí, bueno, que va a la misma línea de... el Siglema, lo que pasa con el Siglema es que yo lo estoy proponiendo, pero yo también disfruto otro tipo de poesía y también escribo otro tipo de poesía, siempre en mi estilo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, como te digo, la belleza de una metáfora y todo eso, que incluso se puede hacer en un Siglema también. Tú puedes escribir metáforas, hacer metáforas en un Siglema. Pero en el caso mío, pues yo estaba tratando de ir como ya, de convertirlo en algo mío, en algo que gente como yo, que le gusta ir al grano, que le gusta ir al punto, pues puedan hacer algo con eso, ¿no? Y realmente no se me hizo muy difícil. Es más, el primero que se escribe es el más difícil, porque ahí tú todavía estás contando así. Ya después, cuando uno ya se está escribiendo el segundo y el tercero o algo así, uno se anima, ya las ideas te empiezan a salir como que en ese formato. El cerebro empieza a redactar o a ¿sabes?, a funcionar de una manera en la que las ideas vienen de ese tamaño. Entonces realmente no se te hace difícil. ¿De dónde sale la palabra Siglema? La ¿Cómo? palabra, Obviamente es tuya. sí, es un neologismo, una palabra nueva. Viene de siglas y de poema. Dice una de esas cosas que hacen en Venezuela ahora con los nombres de los nenes cuando nacen. Sí, Le y en ponen Puerto la Rico mitad también. del No solo papá en y la Venezuela. mitad de la Sí. mamá. Bueno, pues yo hice eso, pues esto era un bebé mío, y entonces yo le puse pues la mitad de la sigla y la mitad del poema. Muy bien. Y el 575 tiene que ver con la métrica, ¿no? Cinco sílabas métricas, la primera, el primer verso, 7 el segundo y 5 el tercero. Sí. Quisiera notar que hay varias personas en diferentes partes del mundo que están usando el Siglema ya como, o sea, mi propuesta para escribir poesía. Eso venía ahora, pero ahora que agarraste lo del 575 en la métrica, me encantaría abordar ese tema. Normalmente, María Antonio, corrígeme si estoy equivocada, en español los versos son más fáciles en 8 sílabas. Sí, En 8 realmente sílabas. la lectura, sí. Entonces, ¿por qué has puesto esta métrica de 575, que no es que sea, pero es como rara, es rara para el español? Entiendo. ¿De dónde te inspiraste? ¿Qué trae tu inspiración? Bueno, yo pienso que esa métrica de 575 tiene unas proporciones ¿Okay? que son proporciones naturales, proporciones agradables, y me voy a aventurar a decir que son proporciones áureas. ¿Okay? Ahora, ¿y por qué viene así? Bueno, porque definitivamente tengo la influencia del haiku, El haiku, ¿no? Evidentemente. Pero el haiku es así por una razón también, justamente por lo mismo, porque tiene una fluidez, tiene una belleza, tiene una estética, esa métrica en particular. Entonces yo, pues, vine del haiku y lo adapté a algo más personal y a algo que yo pienso que más gente puede llegar a trabajar con eso, ¿no? Porque el haiku es mucho más estricto. Más estricto, sí. 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 Y entonces, pues, el haiku pues tiene una limitación, que no es limitación entre comillas. Yo he hablado con muchos poetas que me dicen, caramba, yo quisiera trabajar
este tema, el haiku es una propuesta poética milenaria. Incluso yo disfruto mucho los haikus de la dinastía Tang, que fue una dinastía que hubo en la China milenaria, bellísima. Y entonces de ahí es que el haiku después llega a Japón, etcétera, y la historia que todos conocemos. Quiero trabajar el tema, pero el haiku no me lo permite. Yo creo que el siglema Ahí es donde tiene esa libertad donde tú puedes trabajar eso. Exacto. El haiku tiene una... Sí. Esa es exactamente la idea mía detrás Sí, de eso. detrás de eso. Sí. Y puede dialogar con el haiku, pero son dos personalidades poéticas completamente distintas. Que van estabas hablando ahorita de las metáforas que son posibles de crear, y yo entiendo que sí, pero yo diría que, corrígeme si me equivoco, que el siglema en sí es una metáfora. Puede ser, sí. puede ser. Porque al ser tan minimalista, creo que ya el siglema viene convirtiéndose en un representativo de esa palabra. O sea, tenemos la propuesta con la palabra, los primeros versos de cada estrofa ratifican la palabra y lo que dice, o sea que esa palabra se viene, al final esa poesía viene convirtiéndose en la metáfora de la palabra. Exacto, sí. Justamente lo que se busca con un siglema es que cada una de las estrofas pueda funcionar independientemente, pero siempre que gire alrededor del tema que se está definiendo y que funcionen juntas también como un poema de varias estrofas que gire alrededor de ese mismo tema. Y la pregunta es... Te propuse el siglema como metáfora. Propuse el siglema como metáfora y te estaba preguntando si estabas o no de acuerdo. Claro que sí, sí estoy de acuerdo, porque la cosa es justamente que tú, por ejemplo, quieres definir o decir porque el siglema sirve para definir lo que estás sintiendo o para definir un tema o una persona o una cosa, y para expresar lo que sientes en ese momento por eso. Entonces lo estás expresando en pocas palabras, con la máxima que hoy en día se repite tanto en los talleres de escritura creativa, que menos es más. ¿Okay? Y entonces el mismo siglema te lleva a expresar básicamente cada una de las estrofas es una metáfora. Exacto. Y entonces pero entonces por eso también se vuelve minimalista y se puede volver contundente, porque no se está persiguiendo la simpleza. Se puede perseguir la sencillez, pero no la simpleza, porque un siglema no necesariamente es simple y no busca ser simple, todo lo contrario. Eso era lo próximo, exacto. Sí. Que hay una elocuencia sincrética espectacular dentro de él. Sí. Regularmente, o sea, esta es una de las nuevas propuestas poéticas como poeta, algo como poeta. Como poeta, o ya anteriormente habías intentado. No, ya te digo, yo creé y lo registré en el 2011, creo. Sí, veían El siglema. Exacto, ese fue uno de los primeros que yo escribí. Pues eso fue a partir del 2011, lo estuve trabajando, ¿no? Y lo estuve definiendo, estuve viendo qué era lo que quería hacer y le estuve dando forma, ¿no? Y entonces pues lo publiqué por primera vez en el internet, y después de allí pues lo he ido presentando en diferentes lugares, y ahora con el libro, porque yo antes lo presentaba con unos papelitos, ¿no? Sí, yo repartía unos papelitos para que la gente entendiera cuál es el concepto de todo esto, y esa es esa propuesta mía poética nueva. De antes yo, como ya te dije, yo estuve escribiendo, yo siempre he escrito algo de poesía y eso. A mí me gusta mucho la narrativa, pero bueno, esto es otra cosa, porque a veces tú no te sientes
de ánimo para escribir un poema, sino que más bien quieres escribir un cuento. Y a veces al revés, a veces dices, voy a escribir un cuento, y resulta que lo que te sale al final es un poema. A veces pasa eso, todo depende de cómo te sientas y todo esto. Entonces esta propuesta pues es, ya te digo, y me surgió en un momento en el que yo estaba como que viendo muchos haikus. Sí. Y yo decía, bueno, pero es que esto tiene tiene cosas que no me dan la suficiente libertad, el haiku, en el sentido de que es por la temática. Claro. Entonces yo dije, no, yo quiero escribir algo que la temática no sea necesariamente ajustada a un haiku, ¿no? Entonces, claro, pues por ahí fui metiéndome por ahí, y cuando yo llego al punto en el que yo veo que hay palabras mucho más largas, hay palabras más cortas, entonces yo dije, bueno, pues una palabra larga tienes tantas oportunidades de definir lo que estás diciendo, definir el tema o en lo que te estás concentrando, como letras tenga la palabra. Entonces si quieres definir universo, pues tendrás como, ¿cuántos? 8 letras, que es el número de veces que tienes chance de estrofas, claro, que tienes chance para definir eso. Paz es algo muy contundente y tienes 3 chances. Claro, si mañana escribes otro siglema sobre la paz, puede ser que tú te sientas diferente y escribas otra cosa completamente diferente. Yo escribí el otro día uno sobre el IVA, porque yo me molesté y yo dije, esto del IVA no me gusta, y entonces lo tenía tan metido aquí que lo quería sacar y lo saqué con un siglema de 3 estrofas, IVA. Sí, que el siglema puede prestarse también a la denuncia social. Claro, para todo. Y jugando con los siglemas. ¿Qué tal? Como yo también me pongo creativa, pues se me estaba ocurriendo. ¿Y si hacemos oraciones? También, O sea, sí, grito de mujer. Sí, exacto. O Grito de oración. mujer. Sí. A la, no sé, me levanté con el amanecer. Bueno, la cosa es que te tienes que concentrar en eso y definir todo el levantarse, qué sentiste cuando te levantaste con el amanecer. Claro, pero Claro, se puede hacer. se maneja, la pregunta es, tú eres la creadora del Eso sistema, se puede hacer presta para todo eso. Claro. ¿Y qué Esa es la tal, libertad que tiene. qué tal los idiomas? Las otras lenguas. Yo he visto por experiencia propia que por lo menos yo hablo alemán y escribo alemán, ¿no? Y leo alemán también. El alemán, hay mucha gente que se ríe mucho porque tiene palabras larguísimas de 12 sílabas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo eso? Pero sí se puede, por supuesto, no escogerás esa palabra para meterla allí, pues escoges otra. El reto del siglema es decir lo que quieres decir en pocas palabras, para que seas contundente. Y como ya te digo, no significa que tengas que ser simple. Tú puedes decirlo en pocas palabras hermosas. Y en alemán hay palabras hermosas. Entonces yo he escrito siglemas, la inmensa mayoría son en español, pero también he escrito siglemas en alemán, he escrito varios siglemas en italiano y en inglés, y en todo funciona, se puede hacer perfectamente. Por eso es que también se puede hacer el haiku en todos los idiomas, es igual. Entonces, en esa línea del haiku, el haiku tuvo mucho auge en Puerto Rico a finales de los 90 y junto con la transición del posmodernismo y todas esas cosas. Y yo cuando regresé de México en el 2001, recuerdo que había un auge grandísimo de haiku y poetas muy, por ejemplo, Julio César Paul trabajó un libro de haiku divino, Ana María Fuster y otros autores que trabajaban con el haiku. Llegó en ese momento y tocó a todo el mundo y lo fueron trabajando. Y yo me atrevería como crítico a hablar incluso de una interpretación, una versión caribeña del haiku. Hay un haiku caribeño que tiene una estructura y rompe, se atreve a retar la estructura más temática. Y se trabaja con una diversidad, se intenta buscar una diversidad, aunque no te lo permita la estructura. Sí.
Bueno, el silema es, pues es algo así. Está emparentado con el haiku por la métrica, pero básicamente solo por la métrica, porque la temática es completamente Yo diferente. creo que el discurso es mucho más Universal, tal vez. universal, sí. Y más se puede aspirar a una voz universal, a un mensaje, a una Tal vez transmisión hasta más de versátil. hasta más versátil, sí. Y me atrevo a opinar que tiene dos funciones. Una es un ejercicio de sincretismo magnífico, o sea, es lograr expresar el universo, como dices tú, en un punto, en una palabra, porque 5 sílabas es una palabra. Pero también sirve de ejercicio para aquellos que quieran aprender a escribir poesía. Claro. Porque al tener una estructura fija, por ejemplo, a niños, además de que les ayuda a vocabulario, a estudiantes, a escritores que están empezando, los ayudan, y a escritores que no están empezando, los ayudan, le dan una herramienta poderosísima para lograr esa musicalidad de ese 5-7-5, lograr llevar un mensaje contundente, como dice Mario Antonio, en un mínimo de palabras, o sea, en un mínimo de espacio. O sea, que por eso yo te felicito, creo que es un ejercicio maravilloso, una propuesta grandiosa, porque además es accesible a todo el mundo. Exacto, esa es la idea, que sea accesible a todo el mundo. Porque yo siempre digo que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Y hay temas sociales en el libro, Sí. hay temas sociales, temas sobre El tema de la mujer sí, también. tema de la mujer, que fue el poema que me gustó muchísimo, el grito de mujer, esta justicia, que fue un poema donde es como ese poema me llamó mucho la atención en particular porque es un llamado a esas generaciones jóvenes, a esos escritores jóvenes incluso que están entrando cuando ya no estemos nosotros, que es que es apegarse bien a la palabra y nunca tenerle miedo. Yo no sé, a mí me parece algo que Yo creo que es fascinante. es fascinante. Yo quiero ahora preguntarles a ustedes si tienen preguntas para la autora, que la tenemos aquí sentada en la silla caliente. Y es ello. Mira, Patricia. ¿Sí? Sí, buenas tardes. La felicito por su poemario y por su trayectoria literaria, ¿verdad? Parece que es bastante abundante. Por ejemplo, siempre ha existido una controversia si el poeta nace o se hace, ¿verdad? Yo creo que es una combinación de las dos. ¿Qué usted cree? Bueno, está esta, que es una canción o es un dicho que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Sí. Yo creo que todo el mundo tiene algo adentro que quiere compartir. Y puede ser que no lo haga en forma de poesía, pero puede ser que lo haga en forma de relato, de contarle a la persona que está al lado, sin necesidad de escribirlo siquiera. Yo pienso que todo el mundo tiene esa semilla adentro. Y hay gente, bueno, que puede ser que nazca con una facilidad para expresarse, pero eso también se puede aprender. Correcto. Una combinación de las dos. Sí, yo doy talleres de escritura sanadora también, y yo siempre insisto en esto: todos tenemos historias maravillosas y todos tenemos alguna historia bonita que contar también. Tenemos historias no tan bonitas también que contar, pero todos tenemos algo que contar. Y la manera en la que salga, eso es otra cosa, pero de que lo tenemos adentro, definitivamente. Ok, Todos gracias. por igual, sí. Patricia, le quería preguntar, tú pusiste en el internet una convocatoria para un concurso. Eso Sí. iba a cerrar con eso, Que pero quisiera saber si ya cerró, si no cerró, si cómo está. Bueno, nosotros estamos haciendo un concurso, un certamen de siglemas, para que se animen y lo intenten. Está abierta la convocatoria y cierra el 31 de mayo. Tengo las bases aquí y no sé, pensaba que tal vez lo que podíamos hacer era que se fuera repartiendo. Sí.
¿Cómo se llama? María Cristina, Tamara. entonces, Tamara. A Cristina le tiene una pregunta. Sí, una pregunta obligada. Ah, sí. Ay, disculpa. No. ¿Tienes un poema que es tu favorito o el que más te ha marcado dentro de tu poemario Siglema 575? Ay, yo debía haber dicho. Es una buena pregunta y no sé si crees dónde está ahí. Mira, de los que yo. ¿Hay alguno de esos? Está debajo de esa. Mira, qué buena pregunta. ¿Tu poema favorito o el más que te ha marcado? Hacelo para el lado. Bueno, esto por supuesto es solo una muestra de lo que yo he escrito. O sea, yo tengo muchos más escritos, incluso publicados en el internet, otros. A mí me gusta mucho uno, bueno, de hecho son dos. Me gusta mucho, ¿quieres que te lo lea? Claro. Claro. Te lo voy a leer. Los demás se tapan los oídos, pues se lo voy a leer a ella sola. No, mentira. Te voy a leer. Este se titula